Yo quiero que recordemos dónde estamos. Y estamos en organizar todos estos elementos que aparecen en esta presentación, organizar todos estos elementos de los elementos de enseñanza-aprendizaje. Estos elementos son aquellos que teoría se organizan para llevarlos a la práctica. Y tenemos que conocer la teoría de las características del profesor, características de los estudiantes, los objetivos de aprendizaje, contenidos, estrategias, evaluación, cómo utilizar y organizar los recursos materiales y la institución. Ahí vamos. Pero además, voy a cambiar la presentación y les voy a pedir que siempre me vayan comentando. Nosotros hablamos del modelo academicista. ¿Se ve esa lámina? Sí, sí se ve, sí, sí se ve. Gracias, Miguel. Sí. Gracias. Entonces, nosotros primero hablamos del modelo academicista, que es un modelo lineal, centrado en el profesor, que es principalmente de mando directo, donde está en el aprendizaje más, centrado más en la enseñanza, más que en lo que está en los procesos mentales, cognitivos, que está viviendo el estudiante. Este es un modelo que hasta el día de hoy se usa, como dice más adelante también, siempre les digo, no hay que demonizarlo, lo más estructurado, pero debemos pasar de este modelo a modelos más personalizados, más centrados en el estudiante. Entonces vamos a intentar pasar de este modelo academicista y del modelo conductista, ¿ya? Que sigue siendo memorístico, centrado en la enseñanza, ¿ya? Vamos a tratar de pasar de ese modelo a este modelo constructivista, ya que tiene más énfasis en el aprendizaje y en los estudiantes, al modelo cognitivo, ¿ya? Este modelo cognitivo busca que esté centrado en los y las estudiantes, en sus ritmos de aprendizaje y en que los niños y niñas descubran, ¿ya?, el cómo ellos además aprenden. Dentro de este modelo, la relación del docente con el alumno nosotros como profesores y profesoras somos más facilitadores. Estamos tratando de organizar una clase que tenga que ver con este modelo. Seguramente después de las fiestas patrias de acá de Chile vamos a hacer una clase que tenga que ver con este modelo y cómo el profesor y profesora tienen este rol facilitador. Ahora, dentro de una misma sesión de clase puede haber modelo academicista, conductista, constructivista y cognitivo, pero tenemos que principalmente buscar que nuestros estudiantes hagan este raciocinio y se hagan preguntas. Y por supuesto, también facilitar el que cada niño y cada niña aprende de distinta manera, que cada niño y cada niña tiene un ritmo distinto de aprendizaje. Entonces vamos a tratar de ir hacia ahí. Hoy día vamos a ver varias cosas, pero también nos vamos a centrar en objetivos de aprendizaje y en contenidos, que es como la parte fundamental del desarrollo de una clase, pero cómo yo introduzco
esos objetivos y esos contenidos. Y qué tipos de contenido nosotros podemos encontrar. Voy a volver entonces a cambiar las láminas. Estamos en educación física. ¿Se ve esa lámina? Sí, sí, sí se ve. Sí. Entonces, gracias. Entonces, la educación física, recuerden que está dentro de las ciencias de la educación. Y para mí es súper importante relevar eso, la educación física y la actividad física. Porque durante muchos años nosotros siempre como que nos cuestionan nuestros tipos de enseñanza. Y para mí la educación física es la asignatura que más democrática es, porque como la asignatura de educación física o la actividad física es visible, nosotros vemos cómo cada uno de los estudiantes está desarrollando la actividad y nosotros podemos entonces observar y determinar los ritmos de aprendizaje de cada niño y cada niña. Y eso es muy importante que nosotros, como profesores y profesoras, podamos darnos cuenta de aquello. Entonces, la educación física es una ciencia de la educación que gira en torno a estos valores educativos. Entonces, que trata al cuerpo como un motor humano, ¿ya? Pero que está dentro de la educación. Entonces, se adhiere a la didáctica y a los principios y fundamentos de las ciencias de la educación, que como yo les comenté en clase, tiene que ver con cómo nació la educación, desde la psicología, primero desde los grandes cambios históricos y desde las ciencias psicológicas, sociológicas, para luego adentrarse en una propia ciencia que es la ciencia de la educación. Para Cajigal, entonces, el objeto es el hombre en movimiento o capaz de moverse y las relaciones sociales creadas a partir de esa aptitud o actitud. Y ojo con esta frase que dice relaciones sociales. Y por eso también está dentro de las ciencias de la educación. Recuerde que nosotros tenemos también Pierre Parlevas, crea un principio, una taxonomía que es de las ciencias motrices, ¿ya? Y de cómo los niños y niñas, de acuerdo a la acción motriz que están realizando, él las caracteriza. Y Parlevas dice que la educación física es una propia ciencia. Que a mí me parece eso muy interesante porque la releva a la actividad física y la educación física y a las acciones motrices a nivel de ciencia motriz. La ciencia de la motricidad entonces se centra en el sujeto que actúa y no en el movimiento por sí solo. Y esto también es muy importante porque habla del sujeto que actúa en el niño, la niña, el joven, el adulto, entonces, y no en el movimiento por sí solo. Entonces, si se centra en el sujeto que actúa, se centra, y es por eso, y vuelvo a insistir, en la relevancia de la actividad física, se centra entonces en los procesos que tiene el sujeto para aprender, ¿ya? Voy a dejar de compartir un segundo porque aquí yo les quiero preguntar a ustedes, Miguel, Judith, ¿cómo creen o cómo sienten ustedes, cómo se perciben que aprenden ustedes? Voy a empezar por Miguel. Miguel, ¿cómo tú aprendes? ¿Cómo sientes que cuando tú estás en un proceso de aprendizaje de la actividad motriz, cómo tú lo incorporas? ¿Cómo tú aprendes? Yo soy mucho de muy visual, muy, muy, muy visual. Y por repetición. Necesito Ok, repetir las cosas muchas veces porque si no, no se me queda. ya.
¿Te pasa con todas las acciones motrices? Desde que me operaron, sí, antes no, pero desde que Ya. tuve mi operación, sí, tengo que tener repetición, si no, no puedo. Ok. Y Judith, ¿tú cómo aprendes las acciones motrices? Yo por repetición, Por repetición también. completamente por repetición. Sí, Cualquier cosa, un baile, un golpe, un lanzamiento, todo. todo, todo por repetición y a veces no hacerlo todo entero, sino marcando. Por ejemplo, un baile, no hacerlo todo el movimiento grande, pero sí marcando. Ahora, mi otra pregunta es, eh, porque Miguel dijo que era visual, y hay una línea de enseñanza-aprendizaje, que habla de que las personas aprendemos, que algunas somos más visuales, otras auditivas, otras motrices. ¿En cuál te caracterizas tú, Judith? Motrices. Motriz, ya, porque Miguel dijo que era visual. Y eso también es algo que la neurociencia ha dejado un poquito de lado, ¿ya? Pero por mi experiencia, yo creo que es muy importante respetar. Cuando hablemos de la didáctica, vamos a incorporar eso. Vamos a incorporar que algunos, cuando uno les da la instrucción, ¿ya? De una actividad, de lo que sea, escuchándola, inmediatamente la incorpora. Otros, yo también me considero un poco así, a veces somos más visuales, pero por mis características también soy muy motriz, como tú, Judith. Entonces, cuando hacemos instrucciones, ojalá eh, abarcar todos estos aspectos, ¿ya? Cuando hacerlos muy conscientes para que después, porque la didáctica así lo dice, no haya dudas de lo que hay que hacer, ¿ya? Súper. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Yo tengo una pregunta. Dime, Miguel. Me imagino que la respuesta es sí, pero igual lo quiero preguntar. Puede que los alumnos, por ejemplo, yo que me considero visual, tenga como combinación de varias formas de aprender, que no sea solo una, la que más se le acomode. Por eso la neurociencia cuestiona este tipo de aprendizaje, porque dice que no tenemos una sola, ¿ya? Que podemos incorporar varias. En algunos momentos vamos a hacer más visuales, otros auditivos, otro más kinestésico o motriz, pero esta línea que habla del aprendizaje visual, kinestésico, auditivo, dice que siempre va a ser más preponderante una, Ya, ¿ya? Eh, yo puedo ver algo, puedo, puedo escucharlo y decir, ah, ya, esto es. Pero como soy más motriz, seguramente eh, lo motriz va a preponderar. La idea es como tenemos una cantidad de estudiantes a los que les estamos haciendo clase, eh, 20 niños, 15, 20, 25, 30 niños, vamos a tener una cantidad de formas de cómo ellos aprenden, visuales, kinestésicos, auditivos, y a lo mejor, como dice la neurociencia, todo esto se va, hay algunos que todo esto lo combinan y no tienen ningún problema, pero es siempre mejor eh, aplicarlas todas ok, en clases de educación física o en la acción motriz que nosotros estemos realizando. ¿Ya? sí, sí, Súper. sí. Voy a volver a compartir. Entonces, retomo la lámina. Por favor, siempre coméntenme si se ve o no, ¿ya? Sí, sí se ve. Entonces, la ciencia de la motricidad se centra en el sujeto que actúa, ¿ya? Considerando objetivos,
que en nuestro caso sería, porque es didáctica de la educación física, objetivos de aprendizaje, sus necesidades, motivaciones, y ahí entra, por ejemplo, la neurociencia, que la neurociencia dice que es principalmente abarcar o intencionar la motivación desde las emociones, que después vamos a hablar de el refuerzo, por ejemplo, el refuerzo positivo, siempre. Decisiones y las estrategias motrices que va a ocupar el estudiante o la estudiante para realizar y hacer la acción motriz. Voy a cambiar de lámina. Didáctica de educación física. Entonces, la didáctica, disciplina en pleno desarrollo, que forma parte de la didáctica y que incluye el campo de las ciencias de la educación, ¿ya? Y por eso tenemos que, yo siempre digo, relevar la actividad física a las ciencias de la educación, y que ahora tenemos a Parlevas, que aportó que la educación física, la actividad física, las acciones motrices son una ciencia en sí. Si las llevamos a la educación, entonces entra dentro del campo de la didáctica y de cómo los elementos de enseñanza-aprendizaje, desde el saber, yo lo llevo a las acciones motrices. Y como decía la lámina anterior, siendo el sujeto el centro, más que solo la acción motriz, sino que el sujeto. Didáctica especial con particularidades en su proceso de enseñanza-aprendizaje, que ocupa lugar consolidado en la estructura educativa formal de los países occidentales. Entonces, centrada en conocimiento, y esa palabra también es muy importante, el cómo yo sé, siempre les he comentado, del saber para llevar al saber hacer, que actúa como una síntesis entre la teoría didáctica y cómo yo llevo toda esta teoría para que los estudiantes tengan procesos claros de aprendizaje, centrado en los y las estudiantes y en sus propios ritmos, ¿ya? Por eso tenemos que ir desde el constructivismo al cognoscitivismo. Me cuesta de repente esa palabra. El campo de estudio, entonces, son los elementos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Recuerden que esos elementos son todos los que hemos comentado y todos los que además te podrías imaginar que están dentro de la clase. Como sujetos está profesor, estudiante, y tú tienes que conocer cómo son las dimensiones de cada uno de los participantes, entonces de los sujetos participantes de la clase, de los profesores y de los estudiantes. Otros elementos son la organización del espacio. Ya no es lo mismo estar en una cancha, en una sala o aquí en nuestras casas, ya desde los computadores, teléfonos. Entonces, no va a ser lo mismo. Por eso también las interacciones van a ser distintas. Otro elemento es los objetivos, los contenidos, las mismas estrategias. Entonces, organizar está entonces constituido por el conjunto de elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso relacionados con la educación física, el deporte y la recreación, que van a estar dentro de la materia escolar si hablamos propiamente de las clases de educación física. Entonces, es la transformación práctica del currículum, capacitación profesional y transposición didáctica. Aquí yo me quiero quedar en la transformación práctica del currículum. Yo les mostré en una clase los documentos curriculares que teníamos que ver con las bases curriculares y los programas de estudio. Entonces yo tomo, por ejemplo, los programas de estudio, los OA, y los transformo desde mi saber como
como experta para llevarlo a la didáctica, a cómo yo organizo todos los elementos de enseñanza-aprendizaje y los puedo en una clase transformar, porque la didáctica tiene este aspecto, desde la didáctica, este aspecto práctico, que cuando yo estoy ya en la clase, tengo que hacer ajustes de la didáctica. Si yo veo que hay una actividad o hay un momento en que tengo que algo cambiar, yo voy a hacer esos ajustes. Por eso es importante conocer todos los elementos de la didáctica. Y en una clase yo puedo hacer todos los ajustes desde la didáctica, desde lo práctico, hacer todos los ajustes que sean necesarios. ¿Ya? Entonces, es muy importante conocer todos estos elementos que les digo yo de este continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Reconversión para adecuar a necesidades del discente, que son los estudiantes, y del grupo social en que se integra. Voy a pasar a la siguiente lámina. Entonces, la relación didáctica y educación física. La educación física o la pedagogía de las acciones motrices, su finalidad, y eso lo tenemos que entender muy bien, es la educación, no la acción motriz en sí. Por ejemplo, una voltereta, una conducción del balón, un golpe del voleibol o un lanzamiento en básquetbol. Yo ayer, no sé, bueno, yo ayer vi un poco, porque acá en Chile en televisión abierta en la mañana estaban dando el Mundial de Rugby, y es un poco entender eso, es que no es tomar el balón e ir hacia adelante ya para tratar de hacer el punto, es la organización del espacio, la organización del tiempo, el espacio entendido como que yo tengo mi espacio personal, el espacio físico, pero también tengo un espacio compartido con los demás y que ellos también están haciendo su propio proceso. Entonces, la pedagogía no es la acción motriz en sí, sino que es la educación cognitiva de cómo yo empleo entonces esa capacidad motora dentro de mi organización mental. Y es por eso tan linda la educación física y las acciones motrices, la actividad física, porque yo tengo que hacer una readecuación de cómo yo estoy organizando mi aprendizaje. Miguel, y aquí me voy a tomar de ti, en esto tan personal que tú me contaste la otra vez, porque tú estás haciendo o ya hiciste todos esos procesos de readecuación. Tú me dices entonces que luego de la operación tú aprendes de otra manera. Y esa readecuación importante que tú estás haciendo es lo relevante. No es la acción motriz en sí, es el cómo tú nuevamente te adecuaste. Y esto mismo hay que aplicarlo en nuestros estudiantes, que todos aprendemos de distinta manera y cómo organizamos para que nuestros estudiantes tengan esos procesos de transformación. ¿Ya va? A mí por eso me gusta mucho la educación física. Acción que se ejerce sobre los sujetos que aprenden y no sobre necesariamente los contenidos, sino que sobre los sujetos. Y esto es muy importante entonces, esa afirmación que aparece al final de esta lámina, es la transformación práctica del currículo. ¿Ya? Voy a avanzar. Entonces, los elementos estructurales de la didáctica de la educación física, primero es su programación, y que tiene que ver con planificación.
Ya, acá en Chile nosotros planificamos la clase de educación física. Y aquí es donde yo también quiero insistir, la planificación va desde este soñar anticipado de cómo yo voy a estructurar mis clases para poder lograr estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Que está centrado en los estudiantes y no en el contenido o solo en el objetivo. El objetivo es mi meta, pero el proceso son los estudiantes. Entonces yo cuando me propongo una meta, pienso en cómo ese proceso va a ser muy facilitador para los estudiantes para que lleguen a esa meta. Luego de la programación o planificación es la realización, el saber hacer, ¿ya? Y luego, por supuesto, es la evaluación. Voy a dejar de compartir un poquito para mostrarles una planilla de cómo nosotros planificamos acá. Judith, Miguel, ¿ustedes tienen práctica o tuvieron práctica acá? Yo tuve práctica en México, acá no me dejan tomar prácticas. Y esa práctica, ¿a ti te piden también planificar? Sí, me exigían planificación, de hecho me exigían la planificación semestral. Ya, semestral. Sí, sí, ¿Y sí. tú, Judith? Yo no he hecho práctica ni aquí ni allá Ya, de maestro. ya. ¿Y tampoco te han solicitado planificar? Sí que nos han hecho crear unidades didácticas, pero más allá de esto no. Ya. Voy a compartir entonces la planilla de planificación. Es una planilla de planificación general. No es la que está usando VM, es muy similar, sí. No es la que está usando la carrera, pero es muy similar. Faltan algunas cosas como la reflexión que hacen los estudiantes con respecto a su práctica. Voy a compartir nuevamente para que la podamos ver. Ya, también, por favor, siempre díganme si se está viendo. ¿Ya? ¿Se ve ahí una planificación de clases? Sí, sí se ve. Sí, Ya, gracias. Súper. Mira, ahí tenemos una planificación de clases. Y donde nosotros vemos lo que yo les comentaba, todos los elementos de enseñanza-aprendizaje. Primero por el nombre del docente. Entonces, en este caso ya, por ejemplo, yo, Mara Gallardo. Cuando se pone el nombre del docente, yo siempre tengo que hacer esta reflexión. Ya, si tú pones tu nombre, Miguel, Judy, llegó al Bastián, siempre piensen primero en sus características. ¿Cómo es usted como docente? ¿Qué saberes tiene? Yo siempre digo, yo sé mucho de didáctica, por eso le enseño, evaluación, de danza, de baile, que son mis experticias. En la pandemia yo me organicé con el uso de las tecnologías, me gustan mucho, pero, y esas son mis características. Soy extrovertida, tengo mucha llegada con los estudiantes, soy organizada, pero me gusta mucho transitar desde el constructivismo al cognoscitivismo. Uno tiene que tener en cuenta sus características. Ustedes son más estructurados, menos estructurados, los tonos de voz, todo eso, cuando está el nombre del docente ahí, ya es un elemento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué sé y qué no sé? ¿Qué tengo que reforzar?
Luego llevamos a otro elemento que quiero que vean ahí, que es el curso. Porque el curso te dice en qué nivel está el niño o la niña. Es de primero de primaria, es de segundo, tercero, cuarto, es de secundaria, es de enseñanza media, tiene 14, 15 años, qué características tiene, y ahí viene el estudiante, el alumno, la alumna, qué características tiene, en qué procesos de desarrollo motriz, psicológicos, afectivos, fisiológicos, en qué proceso está este niño o esta niña. Por eso es tan importante que en la planificación se señale el curso para hacer consciente con quién estamos trabajando, ¿ya? ¿A quién yo tengo que hacer con quién tengo que ser yo facilitador, facilitadora? Entonces, el curso, consignar el curso, es muy importante, porque ahí viene este proceso del saber. Y ahí integrar todos los conocimientos que yo estaba adquiriendo en mi proceso también de formación. No es lo mismo un niño de primero básico que tiene 6 años a un adolescente de 12, 13, 14 años, donde mis procesos afectivos también van a ser distintos. Un niño de primero básico es mucho más fácil de traer, de incorporar a un niño de 12, 13, 14 años que está viviendo otros procesos psicológicos. Por eso es importante relevar en la planificación, en esta programación, el nivel con el que uno está trabajando. Otra característica es el objetivo de aprendizaje, que está abajo, que yo siempre les digo que es el copiar y pegar de los programas de estudio. Pero el objetivo de aprendizaje a mí me da cuenta también de a la meta que tengo que llegar. Y con respecto a esa meta es el proceso que yo debo llevar a cabo. Y ahí se incorpora otro elemento que es la unidad didáctica que ellos han aprendido antes, y el número de clase. El número de clase me dice también que se me está la batería. Ahí. El número de clase me dice también en qué proceso va. ¿Es la primera clase? Si es la primera clase, ya, pero volví. Hoy que esta cuestión es como, qué increíble, me trae, no sé si, no, sí, bueno, recuerdo igual de la pandemia. Ya, sigo ya, ahí sí, ahí ya volví completa. Y está grabando la sesión, que es lo que me interesa. Ya, voy a volver a compartir. Quedé en número de clases, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, súper. Y para cerrar, el número de clase tiene que ver en qué proceso de este objetivo grande de aprendizaje yo estoy con los estudiantes. Si es la primera clase, no es lo mismo la primera clase, y así lo dice la didáctica, a la segunda, la tercera, la cuarta, ¿ya? Luego abajo habla de objetivo específico de clase. A la mayoría de nosotros, como lo comentó Miguel, Judith, no nos enseñan como a la unidad o al semestre, pero nosotros deberíamos, especialmente, lo dice la literatura,
los profesores más jóvenes o recién egresados hacer objetivos, metas por clase, para tener una claridad de si yo estoy yendo por el camino correcto, ¿ya? Y para poder hacer luego los procesos que sean necesarios. Vamos a ir transitando poquito a poco con respecto a esto. Luego del objetivo de clase viene el contenido. El contenido, a grandes rasgos, lo vamos a ver en específico, es con qué saber, conocimiento, yo llego a ese objetivo. Con qué elementos yo cuento desde el saber, actitudinales, de conocimiento o procedimentales, yo llego a la meta. Y el indicador de evaluación tiene que ver con cómo yo corroboro si estoy cumpliendo esa meta en clase o de la unidad. Y recién viene el inicio, desarrollo y cierre de clase. A mí me ocurre que mis estudiantes en práctica siempre piensan primero en la actividad. Y eso es lo último que hay que pensar. Siempre hay que pensar en el objetivo primero. ¿Cuál es la meta que yo quiero lograr? Para mí es muy alejado a veces semestre, ojo con eso. En la unidad, pero principalmente en una clase. ¿Cuál es mi meta de clase? ¿Qué es lo que yo quiero llegar a que los estudiantes logren en esa clase? Y tener algún elemento que me permita verificar en esa clase si los estudiantes están encaminados o no a ello. Entonces, por eso la planificación de clases es importante. Y para los profesores, como les digo, más jóvenes o estudiantes que están en este proceso, y por eso se solicitan en las prácticas. Y ojalá clase a clase. A mí los chiquillos de repente me dicen, no, es que el profesor tiene planificaciones del semestre, pero trata tú de darte tus metas clase a clase. Porque es muy importante tener corroboración si los estudiantes están en la clase aprendiendo, ¿ya? Voy a dejar de compartir esta planificación, ¿ya? Para irme nuevamente a los contenidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a la planificación? Recordando que estamos viendo la didáctica y que cómo en la didáctica de la educación física se deben incorporar, y por eso mostré la planificación, todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo yo tengo que, desde el saber, ¿ya? Recuerden que la didáctica es la teoría que se lleva a una práctica y que en esa práctica, la práctica de la didáctica es hacer en la sesión, ¿ya? O en el proceso de enseñanza-aprendizaje los ajustes que sean necesarios. Entonces, es muy importante esto de reconocer que todos los elementos organizados de la didáctica son importantes. No hay uno menos que otro, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pregúnteme, ¿no? Ya. Voy a seguir, ¿ya? Voy a seguir. Voy a compartir ahora la presentación de PowerPoint para que sigamos avanzando. Chiquillos, como comenté al inicio de clase, la sesión va a durar
1 hora 10, para no agotarnos en esto de que volvemos a la clase online y la evidencia también dice que es distinta, debe ser un poquito más acotada. Entonces voy a compartir acá. Recuerden siempre comentarme si se ve la diapositiva, por favor. ¿Se ve la diapositiva de bases metodológicas? Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias, chiquillos. Súper. Nos vamos a ir ahora a las características específicas de la acción didáctica, ¿ya? Como yo ya les dije, ustedes ya saben por qué han tenido todas las asignaturas o están en este proceso de tener todas las asignaturas que los conducen a un saber. Pero recuerde, este saber siempre tienes que hacerlo siempre. Nosotros te damos la base y tú tienes que seguir construyendo, tomando cursos, seminarios, ir a charlas, conversatorios, diplomados, magíster, doctorados, porque siempre la didáctica van incorporándose elementos nuevos. Por ejemplo, el uso de las tecnologías, que nos pilló a veces a algunos profesores y profesoras de repente tan desconectados en el uso de las TIC. Entonces, ¿cuáles son algunas características específicas ya cuando estamos en la acción de la didáctica? Una es la comunicación e interacción de la propia didáctica en la clase de educación física. Si yo tengo que pensar en una palabra para la didáctica, es la organización, ¿ya? La organización de todos estos elementos que deben interactuar para poder llevar una clase de una manera correcta. Vuelvo a insistir, por eso se planifica y en esta planilla se interactúan todos los elementos de la didáctica. El profesor, el estudiante, el curso donde está, el objetivo grande de aprendizaje, el objetivo específico, el contenido y luego el desarrollo de la clase. Pero primero están estos grandes elementos donde yo tengo que saber interactuar para luego llevarlo a la acción de la práctica. Entonces, luego está cómo yo voy a organizar estas interacciones, estos elementos de la didáctica, los materiales y el espacio como configuradores de un entorno de aprendizaje. El patio, el gimnasio, la cancha, no son cualquier espacio, son espacios donde ocurre aprendizaje y donde el sujeto en el espacio es el principal actor que recibe esta acción educativa. Pero nosotros, recuerden, estamos transitando, ojalá, desde el constructivismo al cognoscitivismo, donde nosotros somos facilitadores de aprendizaje. Y por supuesto, como último sería la evaluación de los aprendizajes. Por favor, incorporen a esta evaluación formativa, evaluación de proceso, evaluación como retroalimentación. Pónganle, en esta lámina, pónganle todos esos apellidos a la evaluación. Evaluación formativa, de proceso, evaluación como calificación y evaluación como retroalimentación, donde a mí la evaluación me da información de cómo los estudiantes están transitando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? La evaluación no debe ser solo la calificación.
la evaluación es un proceso, ya que me da información de inicio, del desarrollo, de cómo van transitando en este proceso y por supuesto también me da información en la adquisición de los conocimientos. La comunicación e interacción de la didáctica en la educación física. Entonces, lo primero es que hay una comunicación y esa comunicación no es cualquier, no es cualquier comunicación. Cuando ustedes están en la clase de educación física, la comunicación es una interacción donde hay mensajes que se están, y especialmente en la clase de educación física. Yo no puedo hablar de esta clase, ya no puedo hablar de esta clase. Yo estoy hablando de la clase de educación física donde hay mucho movimiento, estamos todos en movimiento, especialmente los estudiantes, ¿ya? Entonces, hay intercambios de significados. Quiero que se recuerden sus clases de educación física o las clases de educación física que ustedes tienen ahora, de deporte, gimnasia, fútbol, voleibol, handball, ¿ya? Ustedes recuerden estas clases y cómo ustedes creen como estudiantes que dan información. Y por eso es muy importante, chiquillos, que ustedes den información de las clases, den información desde lo motriz, desde lo cognitivo, desde lo verbal, desde la expresión corporal. Porque está el contexto en el espacio y hay un transmisor y un destinatario. Ahí no dice profesor estudiante, dice transmisor destinatario. Porque los dos nos estamos comunicando. Él y la estudiante, o los y las estudiantes, ya porque pueden ser 15, 20, 30, 40, están comunicándose y recibiendo información. Y tú como profesor y profesora estás comunicándote y recibiendo información. Recuerden, la información puede ser solamente verbal, puede ser desde la expresión. Las instrucciones pueden ser que tú hagas la demostración o le pidas a un estudiante que demuestre. ¿Ya? Y como lo decíamos al principio, ojalá que esa interacción sea visual, auditiva, kinestésica y desde las emociones, como también lo dice la neurociencia. Entonces, no hay solo una interacción, yo como profesor, profesora y estudiante. Esto es una complementariedad. Entonces, la comunicación no solo es entrega de contenidos de ejecución de movimientos, ¿ya? Porque somos seres sintientes, cognitivos, ¿ya? Sino que tienen un carácter psicopedagógico. Y esa palabra también es muy importante porque engloba todo lo que estamos comentando. Estamos comentando que somos seres que no es, y en una lámina anterior lo decía, no solo somos del movimiento, del hacer, tenemos procesos cognitivos que están ahí interactuando. Entonces, por eso es importante que esa comunicación sea lo más efectiva posible. Entonces, el éxito de la interacción didáctica tiene que ver con los conceptos que tú como profesor y profesora sabes, y ahí viene el saber, y los conceptos que tiene también el estudiante. Los y las estudiantes también vienen con un bagaje motriz, afectivo, cognitivo. Ustedes los toman en primero básico, por ejemplo, con 6 años. Y hay autores que dicen
que a los 6 años un niño y una niña debería tener ya un tremendo bagaje motriz y cognitivo. Entonces, ustedes, la interacción de la didáctica no es solo de lo que tú sabes, ¿ya? Sino también, y de acuerdo a lo que yo les decía de la planificación, de lo que el niño y la niña sabe. Tenemos procedimientos y tenemos actitudes. Entonces, esta comunicación efectiva entre los profesores y las profesoras y entre los y las estudiantes. Voy a dejar de compartir, me voy a ir a la clase y quiero que Bastián, Judith, Matías, Miguel, Vicente me comenten en el chat cómo ustedes, por ejemplo, darían la instrucción de una pinta, ¿ya? De un juego de la pinta. Por ejemplo, de la pinta estrella. La pinta estrella es pintar, el niño debe o la niña deben abrir, separar, abrir bien grande los brazos, las piernas, y para ser librado, un compañero o compañera tiene que pasar por debajo. De manera muy concreta, sintética, escriben ahí en el chat cómo darían la instrucción de una pinta. Voy a sacar, que lo usé mucho en pandemia, mira, este es un reloj de arena, lo voy a dar vuelta, cada vuelta es 1 minuto, ¿ya? Tienen 2 minutos para dar en el chat de acá del grupo las instrucciones de cómo harían esa pinta, ¿ya? Yo también voy a escribir las instrucciones en el chat. ¿Listo? Empezamos. Judith, cuando te refieres a uno de los compañeros la para, y este tiene que... que él es el que tiene que pintar a los demás. Sí, es Este que nosotros a este juego le llamamos el stop y la para, o sea, la persona que pilla, no sé si me entiende. Y Sí. por eso haciendo stop, o sea, es la vuestra estrella, pero para mí es el stop. Sí, sí. Claro. Ya, bien. Ya, oye, ¿y qué? Mira, sí, ahí llegó Miguel, perfecto, Matías, ya, porque mira, ya se había acabado el tiempo ya. Miguel, intenta que no te atrapen. Uno atrapa a los demás y estos tienen que tratar de parar a los demás. Es seleccionado de manera al azar. Vamos a jugar a la pinta estrella, dice Vicente. Perdón, Matías. Vamos a jugar a la pinta estrella. Un compañero deberá pillar a sus otros compañeros y al que pillen deberá quedarse en la posición estrella, y para liberarse un compañero que aún no pillen, pasará por debajo del compañero pillado. Vicente, uno de sus compañeros tratará de atraparlos y si los atrapan, deben formar una estrella. Para ser liberados deben hacer un túnel con sus piernas para que pasen sus compañeros. Bien, lean las instrucciones que dieron los demás, ¿ya? Vean las instrucciones que dieron los demás y seleccionen una instrucción de otro compañero que les haya gustado. No pueden votar por sí mismos, ¿ya? Tienen que elegir a un compañero o compañera, ahí está la Judith, que les haya gustado. Ya, a mí me gustaron, les voy a poner un corazoncito a todos y todas. Me gustaron mucho sus instrucciones. ¿Lo ponemos en el chat la que más nos gustó? ¿O por nombre? No. Ya, o sí. ¿Cuál te gustó más a ti, Miguel? ¿De quién te gustó más la instrucción? La de Matías. La de Matías. ¿A ti, Matías, cuál te gustó más? Miguel, la de Matías. Hola, Matías, ¿a ti cuál te gustó más? O Matías, perdón. ¿Se escucha?
Aló, aló, aló. Ah, no se escucha, creo. Matías, ¿cuál te gustó más a ti que no sea la tuya? Lo mismo para Bastián y Vicente. No, Matías, no se escucha tu micro. Pero lo tienes apagado. Y se escucha, por favor. Ahí, Matías. Sí, se escucha. No, Hoy se te escucha muy bajito, muy, muy, muy bajito. Y el Vicente también, ¿cuál le gustó? La mía. Vicente, te dije que no se puede votar por la propia, Patuvo. La mía y se pone con. No, está bien. Ah, mira, dice la de Vicente, la parte. Mira, Vicente, tienes un voto, Vicente, bien. La de Vicente, la parte de pasar por abajo, creo que se entendió más, se entendió mejor. A ver. Uno de sus compañeros trata de atraparlo y si lo atrapan deben formar una estrella y para ser liberados deben hacer un túnel con sus piernas para que pasen sus compañeros. Bien. La de Matías dice Vicente, mira cómo se apañan ahí los dos. Panas. Bien, ya bien. Bien. Chiquillos, ¿qué características creen ustedes que tienen que tener las instrucciones? Pueden escribirlas en el chat también. Yo también la voy a escribir en el chat. Cortitas y sencillas dice Vicente. Aquí yo voy a escribir también. ¿Qué características deberían tener las instrucciones de una actividad o juego? Vicente dice cortitas y sencillas. Pueden abrir su micrófono también si quieren. Recuerden que nosotros estamos hablando de la didáctica y dentro de la didáctica hay metas, ¿ya? De acuerdo a esto que estoy diciendo recién, complementando lo que dice Vicente, que sean cortas y sencillas, y lo que dice Miguel, claras, concisas, con una secuencia lógica. Bien, Miguel, una comunicación entendible. Ahí yo rescato de lo que dice Miguel con una secuencia lógica. Claro, no puede, por ejemplo, en el juego anterior, no podría empezar en la pista estrella diciendo cómo liberar. Primero es cómo se pinta. Vicente dice cortitas, sencillas. Miguel, rescato ahí, con una secuencia lógica. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fácil de entender en caso de niños más pequeños. Sí. Voy a dar, mira, mi reloj de arena que a mí me sirve mucho porque yo a veces, especialmente aquí como que apuro la respuesta. Entonces me doy, mira, una estrategia para mí, para mi tiempo. Vicente, cortas y sencillas. Miguel, con una secuencia lógica. Matías, fáciles de entender en casos especialmente de niños más pequeños. Bien, ¿qué más? Yo ahí di un tip, que es que nosotros trabajamos con objetivos de aprendizaje. ¿Qué más debería tener? ¿Qué otra característica deberían tener? Entonces, las instrucciones de una actividad o juego. Vamos, vamos, chiquillos, se me está acabando el tiempo. Mire de mi reloj de arena, se acabó. Oh, ya. Mira, voy a escribirlo también. Todo lo que ustedes dijeron, cortas, con una secuencia lógica de una que sean de fácil interpretación, pero ojo aquí, ¿cuál es el objetivo del juego o la actividad? Eso también es muy importante.
¿cuál es el objetivo del juego o la actividad? Cuando nosotros le damos un objetivo al juego o a la actividad, apuntamos también al objetivo de la clase, ¿ya? Entonces, que apunta, voy a poner A, solo o A, ¿ya? Entonces, que sean cortas, de secuencia lógica, fácil de interpretación y que apunten a un objetivo del juego. Hay que decirlo. El objetivo del juego es, y si ustedes consultan cualquier libro de juegos, los juegos tienen objetivos. Entonces es importante decirlo. El objetivo del juego es aumento de frecuencia cardíaca. El objetivo del juego es mejorar la capacidad cardiopulmonar. El objetivo del juego es las habilidades de fuerza. El objetivo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros le damos objetivo al juego, estamos también nosotros acordándonos de que el juego apunta a un objetivo de aprendizaje. Y ahí volvemos entonces a, voy a compartir pantalla, objetivo de aprendizaje, inicio, desarrollo y cierre. Las actividades deben ir entonces a estos objetivos de aprendizaje. Y eso también tiene que ver entonces con la didáctica. Dejo de compartir esta y me voy a ir con nuestras, para el éxito de la interacción de la didáctica, yo tengo que ir primero, como dice acá, a los conceptos. Entonces, mi concepto tiene que ver con el objetivo de aprendizaje. Entonces, no solo es una correcta instrucción, como dicen ustedes, como muy bien lo dijeron, corta, sencilla, de secuencia lógica, sino que también tiene que ver con tu saber que vaya al concepto del saber que yo quiero lograr, el objetivo. De ahí yo me voy al procedimental. ¿Cómo voy a lograr el objetivo de mi saber? Incorporando estas correctas actitudes. La comunicación efectiva entre docente y estudiante. ¿Me siguen la lógica? Tiene que ver con que desde el saber yo hago una correcta, un éxito de la interacción de la didáctica. Desde el saber. Entonces, ustedes lo dijeron muy bien, pero incorporen además el objetivo. Porque cuando yo le doy objetivo a un juego, a una actividad, estoy incorporando la meta, el gran objetivo de aprendizaje. Voy a la siguiente diapositiva. El profesor de educación física y profesora de educación física se comunica a través de la comunicación verbal, no verbal, gestual, que apunta a las necesidades reales del y la estudiante. Y esas necesidades tienen que ver con lo que acabo de decir, objetivos de enseñanza. Nunca se olviden, y por eso que todo lo que yo incorporo tiene que ir de acuerdo a las metas que nosotros queremos lograr con nuestros niños y niñas. La comunicación es efectiva cuando yo tengo claridad en la meta que quiero lograr, ¿ya? Y que la finalidad es, por supuesto, el desarrollo integral de la persona. Quiero recordar la diapositiva, una diapositiva del inicio, que habla de que el sujeto es el centro y no la acción motriz. La acción motriz es el medio para lograr el éxito de procedimiento cognitivo, afectivo, psicológico, social del niño o la niña. Pero la acción motriz es el medio. Por eso es importante de acuerdo a objetivos de enseñanza. ¿Ya? No se olviden de eso. Cuando yo estoy dando una instrucción, estoy dando la instrucción
concisa, precisa, pero que va de acuerdo a la meta que yo quiero lograr. Factor didáctico en la comunicación. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr esta? Recuerden que la didáctica tiene que ver con la organización de los elementos de enseñanza-aprendizaje, que tiene que ver con el saber de la organización, de cómo yo facilito. Entonces, factor de conocimiento. ¿Qué quiero comunicar? Quiero comunicar la meta de manera fácil, sencilla, de secuencia lógica. ¿Cómo comunicar? La estructura didáctica de los aspectos a trabajar. Los conocimientos organizados. ¿Ya? Darle esta lógica a lo que yo voy a hacer. Entonces, primero, objetivo. La pinta estrella es para mejorar qué habilidades. Y entonces denle a la pinta estrella el objetivo, la meta que usted quiere lograr. Puede ser de agilidad, porque hay que pasar debajo del compañero. Puede ser de velocidad de acuerdo al espacio más grande o espacio más reducido. Tiene que ver con el seguimiento de instrucciones. ¿Cómo voy a pintar? Voy a pintar en la mano. ¿Cómo se libra? Pasar por debajo. ¿Cómo tiene que estar el compañero? Entonces, darle esta estructura didáctica, pensando siempre en el objetivo, ¿ya? Porque tiene que ver con el punto número 1, el factor de conocimiento. ¿Qué información voy a seleccionar? De acuerdo a su estructura, pero ojo, como dijo Matías, creo que lo dijo, y características de los estudiantes. Si son estudiantes más chicos, entonces, o de menor edad, van a ser entonces instrucciones más de mejor entendimiento. Aspectos que lo definen. Primero, el saber del profesor. Y luego, el cómo lo expresa. Tiene que ver con todos los elementos que hemos dicho. Tu expresión, el tono de voz, el objetivo principal, con las instrucciones, ¿ya? Deben tener que apunten al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea de buena forma, y de buen fondo. El fondo del objetivo, ¿ya? Yo no puedo ahí embolarme con solo la actividad, sino que el buen fondo es el objetivo y la buena forma es instrucciones cortas, claras, de secuencia lógica, con un lenguaje adecuado según la edad. ¿Ya? Aquí tenemos la instrucción directa, como la que ustedes acaban de hacer, o mediante la búsqueda. Y aquí vamos a hacer otro ejercicio. Si es instrucción directa, es como ustedes lo hicieron, dando estas características de la pinta estrella. ¿Ya? Uno pinta, los demás arrancan en un espacio determinado. Ojo, ahí faltó también el espacio. En el espacio determinado, cada vez que eres tocado, pintado, te pones en posición estrella y separas piernas y formas un túnel para que el compañero, ¿cómo va a ser? En cuadrupedia, arrastrándose, pasa por debajo y te libera. ¿Ya? Y dando, por supuesto, como les acabo de decir, el objetivo. Dejo de compartir esto y doy un ejercicio. Ojo aquí para todos y todas. Porque dijimos que había una forma de búsqueda. Entonces, aquí es para la misma pinta, ya que pinta estrella, ¿cómo darías instrucciones
para que los y las estudiantes busquen su propia forma de liberar, o encuentren en realidad su propia forma de liberar ahí. Vuelvo a compartir el contenido para que ustedes vean entonces que hay dos formas de dar instrucciones. La instrucción directa, pero también mediante la búsqueda. ¿Cómo ustedes darían la misma instrucción para la pinta estrella, pero que ahora los estudiantes busquen su propia forma de liberar? Ya es distinta la instrucción, pero ojo, entonces sería objetivo, una instrucción clara, precisa, como dijo Miguel, de secuencia, pero ahora que los mediante la búsqueda, ya en esta interacción profesor-estudiante. Tienen también, de acuerdo a mí, 2 minutos para dar instrucción mediante la búsqueda de la misma pinta estrella, pero según la instrucción que de ahí, donde los estudiantes busquen su propia forma de liberar, que lleguen a un consenso los estudiantes, ¿ya? Aquí está, doy vuelta al reloj. Voy a dar 2 minutitos, ya llevamos 30 segundos. Ya, se está terminando, ya. Me llegó la de Miguel. Ya Miguel, bien. Muy bueno. Ya voy a dar el último minuto. Ya vamos Matías, vamos Vicente, Bastián. Llegó el Denis también. El último minutito para que me den instrucciones de búsqueda. Yo ya no doy la secuencia de cómo ellos tienen que hacerlo. Ahora nos vamos al constructivismo, al cognoscitivismo. ¿Cómo ellos entonces se organizan para encontrar cómo liberar en la pinta estrella? Ya, vamos a ver. Bien. Ya. Ojo, súper. Súper. Voy a... Ahí sí. Voy a leer nuevamente. Entonces, Miguel dice, vamos a jugar a la pinta estrella, en el cual buscamos que no nos atrapen o atrapar. Ahí Miguel tiene un objetivo. Les entrego estos materiales. Lo único que les pido es que se esfuercen y yo ahí utilizaría otra palabra, Miguel, que es y organicen el juego, ¿ya? Con las reglas que más les convenga para su realización, ¿ya? Matías, jugaremos de nuevo a la pinta estrella. Muy bien. Ahí tú ya te incorporaste, tú ya diste, estamos jugando a la pinta estrella. Jugaremos de nuevo a la pinta estrella. Pero ahora ustedes serán los que tienen que liberar a sus compañeros de la forma que ustedes quieran. ¿Ya? Y ahí, Matías, tú también igual tienes que proyectar un poco de cómo serían, de acuerdo a tu objetivo de clase, un poco qué formas tú rescatarías como retroalimentación que serían, de acuerdo al objetivo, las correctas de liberar. ¿Ya? Porque hay 30.000 millones de formas de liberar a un compañero que está así. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al objetivo, tú entonces después rescatas las que más convienen para tu objetivo de clase. Vamos a jugar a la pinta estrella, dice Vicente. Les voy a dar minuto recreativo para que hagan lo que quieran con los materiales e inventen una nueva forma de salvar a sus compañeros atrapados. Ya, ojo ahí, lo que quieran con los materiales, ya, de manera organizada los materiales, ojo con las palabras, porque lo que quieran, te podéis quedar hasta sin material.
Entonces, ojo ahí. Incorporen objetivo de clase. ¿Cuáles son las metas que yo quiero lograr? Y la interacción que yo logro con mis estudiantes siempre está organizado a la búsqueda de una meta, de un objetivo en concreto, que me aporte, ¿ya?, para la meta final de la clase o de la unidad. Vuelvo a repetir lo que dije antes. Las instrucciones deben ir primero a la meta. Luego, que sean fáciles de entender, que sean secuenciales y que ojalá ahora entonces incorporamos que sean a la búsqueda, no solamente a dar la instrucción, ¿ya? Seguir el ABC que mostraba la diapositiva, sino que vayan a la búsqueda de que los niños incorporen estos procesos cognitivos, ¿ya? Entonces, a ver, vuelvo a leer, vamos a jugar, que no nos atrapen o atrapar. Les entrego estos materiales, lo único que les pido es que se esfuercen y armen el juego, ustedes con las reglas que más les convenga para su realización. Jugaremos de nuevo a la pinta estrella, pero ahora ustedes serán los que tienen que liberar a sus compañeros de la forma que ustedes quieran. Claro. ¿Qué otra? Ahí yo incorporaría, Matías, también que tienen que formar la figura de la estrella bien concisa, brazos abiertos, piernas separadas, para que ellos ahí empiecen a determinar la mejor forma de liberar. Y vamos a jugar a la pinta estrella, les voy a dar un minuto recreativo para que hagan lo que quieran con los materiales. Ya comentamos eso, inventen una nueva forma de salvar a sus compañeros atrapados, ¿ya? Vamos a incorporar entonces ahora los objetivos, porque cuando yo doy una instrucción, tiene que ir a eso, y con esto vamos a terminar. Ya. Nosotros hemos pasado, entonces, en estos elementos, perdón, chicos, ¿se ve la diapositiva que dice elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje? Ya, eso. Entonces, en estos elementos de enseñanza-aprendizaje, tenemos que siempre tener en consideración las características de los niños y niñas. Características de todos sus ámbitos, motrices, por supuesto, fisiológicos, psicológicos y especialmente también cognitivos. Luego, tus características como profesor y profesora. Pero ahora nos vamos a los objetivos. Cuando yo doy una actividad donde la comunicación tiene que ser clara, concisa, de fácil entendimiento, lo que dijimos, ojalá desde la neurociencia empática, desde cómo aprenden los estudiantes, visuales, auditivos, kinestésicos, ¿ya? Pero siempre esta comunicación tiene que ser efectiva porque yo estoy pensando en objetivos de aprendizaje, que son las metas a lograr, que es aquí nuestro tercer punto. Estos objetivos son afirmaciones que expresan de manera clara lo que él y la estudiante deben demostrar al final de una etapa, que puede ser una clase, una unidad, un semestre o periodo de aprendizaje, que puede ser una clase, una unidad o semestre. Estas afirmaciones deben ser observables y medibles. ¿Ya? Observables y medibles. ¿Se está logrando el objetivo del juego? ¿Se está logrando la meta que yo me propuse? Entonces, y con esto, como les digo, vamos a terminar. Quiero que de acuerdo a lo que ustedes escribieron como
instrucciones con objetivos, ¿qué indicador visual observable a ustedes les da, les corrobora que se está cumpliendo su objetivo? Por ejemplo, Miguel, en la cual buscamos que no nos atrapen. Ese es tu objetivo, ¿ya? Que no nos atrapen o atrapar. De esa instrucción con la pinta estrella, con estos elementos de búsqueda que quisimos, ¿cuál sería tu indicador que corrobora que los niños están cumpliendo la meta que tú te propones para el juego como objetivo de aprendizaje? Matías, lo mismo para ti. Vicente, lo mismo para ti. ¿Cuál sería tu indicador? Ahora, para la Judith, el Denis, el Bastián, de la propuesta de los chiquillos a lo mejor, o de tu propia propuesta, ¿cuáles serían tus indicadores observables que te corroboran, que te grafican que los niños están adquiriendo aprendizaje? Del juego planteado, ¿cuáles serían los indicadores que contribuyen al logro de objetivo? ¿Qué observas en los estudiantes? ¿Ya? Por eso uno no puede hacer un juego cualquiera. Los juegos van al logro de objetivos. Y por eso la comunicación es importante, pero el logro de objetivos tiene que ver con esto observable, medible. Ya, voy a dar ahora un minuto, ¿ya? Para que me comenten en el chat o por micrófono cómo ustedes corroboran con lo planteado que se está logrando objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo observable? Ya, chicos, ya pasó el minuto. A ver, Miguel, observar si se quedan sin moverse o no. Demostraría primero si se cumplen las reglas, la creación de la estrella, ya, la intensidad de los niños en el momento del juego. Sí, sí, Miguel, porque tiene que ver, Miguel, con que de acuerdo a un objetivo de clase, que no lo estamos viendo todavía, ¿ya? Pero tú tienes un objetivo en tu clase. Entonces tu juego, el juego que tú realices, tiene que apuntar a un objetivo. Entonces aquí decide, a mí no me queda claro si tu objetivo son el cumplimiento de reglas o la intensidad del juego. Y ahí tú tienes que decidir, de acuerdo, por supuesto, a este OA grande que te digo yo, objetivo de aprendizaje grande. Pero aquí, si tú tuvieses que observar, de acuerdo a este ejemplo, ahí tú tienes que decidir si es el cumplimiento de reglas o el aumento de frecuencia cardíaca, la intensidad. ¿Ya? Vicente, si los niños se ponen de acuerdo y logran inventar una nueva forma de liberarse y hacerlo. ¿Ya? Entonces, Vicente, ese es tu objetivo de clase, ¿ya? Y este es un juego de inicio. El desarrollo tendrá que ir en el mismo sentido y el final también, ¿ya? Miguel, entonces, el cumplimiento de reglas. Y Vicente, el tuyo sería organización, ¿ya? Si los niños se ponen de acuerdo y logran inventar una nueva forma de liberarse y hacerlo. ¿Ya? Porque, vuelvo a insistir, los objetivos son metas, son propósitos que uno logra, o sea, que uno busca para que los niños logren aprendizaje. Entonces, el Miguel sería cumplimiento de reglas, Vicente es la organización. O sea, si se tuviese que resumir en una palabra, ¿ya? Bien. ¿Alguien más que quiera complementar? Matías, en el juego se logra atrapar a la mayoría o a todos en un tiempo limitado. Puede medir, por ejemplo, intensidad del juego. El tuyo es intensidad, entonces,
aumento de frecuencia cardíaca, porque si yo quiero pintar a la mayoría de mis compañeros y compañeras, yo tengo que correr y los niños van a tener que correr también para no ser pintados. Y entonces tu objetivo sería la intensidad del juego, medir frecuencia, y ahí tendrías que, con los más chiquititos, a lo mejor ponerse la mano en el corazón, cómo está el corazón, cómo hace el corazón, ¿ya? Ahí hay un montón de estrategias de cómo medir eso. Si son más grandes, por supuesto, medir frecuencia cardíaca, ¿ya? O nombrar si están sudorosos, rojos, pero ahí sería. Bien, chiquillos, tiene que ver con eso, ¿ya? Hoy día se apunta primero esta clase a cómo la didáctica tiene que ver con la organización de elementos de aprendizaje. Uno de esos elementos de organización es la comunicación. Cómo yo me comunico con los estudiantes. Me puedo comunicar con instrucciones directas o me puedo comunicar con instrucciones que busquen que los propios niños y niñas den resultados. Y ahí yo apunto a una clase más constructivista o cognitiva, que es lo que debemos apuntar. Pero además que cada interacción de la didáctica apunta a objetivos de aprendizaje, apunta a metas. Con esto yo quiero ser bien clara. Mi clase no es de actividades. Mi clase es para el cumplimiento de objetivos de aprendizaje. Y es por eso que dentro de la didáctica yo apunto a la organización de elementos. Uno es objetivos de aprendizaje. ¿Cómo voy a lograr ese objetivo? Con contenidos, que luego lo vamos a ver, y luego las actividades. Elementos a considerar dentro de esta organización: cómo soy como profesor y profesora, en qué etapa de desarrollo motriz, cognitivo, fisiológico, psicológico, afectivo están mis estudiantes, y desde ahí yo organizo todos los elementos. ¿Ok? De acuerdo a lo que acabo de decir, ya que es el cierre de clase, quiero que en el chat me escriban una palabra que les haya quedado de la clase de hoy. O pueden abrir micrófono también. Que escriban una palabra de qué les quedó de la clase de hoy. Miguel comenta organización. Ahí yo te pregunto, Miguel, ¿organización de qué? Entonces, ahí dije una palabra, así que está bien, ¿ya? Pero ahí uno va también ahí incorporando los elementos. Denis, objetivos, bien. ¿Quién más? Estoy con mi reloj de arena, yo, ¿eh? Estoy pidiendo una palabra que les haya resonado o les haya quedado de lo que vimos en la clase de hoy. Conectar con objetivos. Bien, bien, Vicente. Planificación. Ya, súper, súper, súper. Organización, objetivos, evaluación, conectar con objetivos, planificación. Bien, me voy comentando que esta clase va a ser subida a Blackboard para que tengan la clase también, Oscar, la Camila también, la Francisca. Espero vernos la próxima. No, ya de vuelta de Fiestas Patrias. Chicos, chicas, Miguel, Judith, espero que conozcan alguna de nuestras tradiciones de Fiestas Patrias y ya nos estaríamos viendo, chiquillos, chiquilla, el lunes 25, ¿ya? Esta clase y otros elementos, vayan revisando Blackboard, va a estar en la plataforma, ¿ya? Ya, chiquillos, chiquillas, que pasen felices fiestas. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.